El padre John ha prestado mucho de su servicio como misionero. Él es sacerdote de los verbitas, misioneros del Verbo Divino, que tienen como carisma la difusión de la palabra. Tienen esta serie, bueno, el Verbo Divino en España, que es la que representa, la que le ha apostado mucho a las publicaciones a nivel un poco científico y también a nivel popular. Él pertenece a esta orden religiosa, ha trabajado en Centroamérica, en Latinoamérica, especialmente en Ecuador, en Colombia, donde ha combinado la la docencia, pues también con toda la parte organizativa de las diferentes comisiones. También ha estado patrocinando o encargado de de la pastoral bíblica de su comunidad de Polonia, de la provincia de Colombia, Polonia. Y desde hace ya casi desde el 2000, no recuerdo bien dónde viene su biografía, ha estado trabajando con la FEBIC. O sea, primero eh, como presidente de la región de Europa, y ahora de verdad que tenemos al secretario de la FEBIC. Y yo creo que nos va a hablar cualquier duda que tengan ustedes de la FEBIC, qué es lo que hacemos, a qué se dedica, cuál es el objetivo. Él que ha estado desde el principio y que ahora trabaja como secretario para la FEBIC y que conoce toda la realidad de todo el mundo en cuestión bíblica, pues yo creo que es una bendición de Dios. Hermano, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por solidarizarte, como que somos una comunidad muy grandota geográficamente, como que no hemos descuidado esta parte del mundo, ¿verdad? Como que necesitamos trabajar y aquí estamos, con muchas ganas de querer trabajar y de querer impulsar esta Federación Bíblica Católica en Norteamérica. Gracias, Padre Jan. Gracias por esta generosa presentación. Buenas tardes o buenas madrugadas. Aquí son las 2:04 de la mañana. Yo veo que está casi toda América Latina. Saludo especial para la quiteña o los ecuatorianos, que yo soy medio ecuatoriano de corazón, que pasé ahí por la costa 4 años y en Quito otros tantos. Así que 8 años que pasé en este hermoso país. Bueno, es un gusto de estar aquí. Yo espero que esté alguien desde los Estados Unidos porque el tema y el enfoque es principalmente orientado justo en ese contexto de Norteamérica. La vez anterior fue la Eucaristía y este día de hoy el tema es los fundamentos bíblicos de la misión de la Iglesia, una relectura norteamericana. ¿Por qué de estos temas? Por una sencilla razón que en los Estados Unidos la Iglesia Católica vivió el Congreso Eucarístico Nacional en el mes de julio después de este congreso, para todo este año, se marcaron el tema como de la misión eucarística. Entonces eso también nos inspiró para tomar esos temas de la Eucaristía en la Biblia y también el tema de la misión que nos toca hoy. Y después ya Padre Manuel les dirá que nos tocará en el mes de noviembre. Yo me voy a centrar justo en este tema de la misión. Y según se pone en este folleto aquí para este año de la misión, el objetivo de este año es formar a los católicos para que vivan de sus encuentros eucarísticos con Jesús y enviarlos como testigos creíbles de la alegría del Evangelio. Animar a los centros de misión, parroquias, diócesis, comunidades religiosas, apostolados, a seguir ofreciendo oportunidades de encuentro que conduzcan a una identidad eucarística más profunda y sostengan una vida eucarística. Bajo esta visión de suscitar una compañía de católicos de todo el país que hayan sido sanados, convertidos y formados y unificados y enviados en misión eucarística por la vida del mundo. Entonces la idea es muy bonita. Un católico que vive su vivencia eucarística se siente enviado para compartir esta visión.
pero como suele pasar en los países con mucha presencia protestante, los católicos ponemos el acento en la Eucaristía, porque los protestantes son los de la Biblia y de la palabra de Dios. Por eso yo en el inicio y también en todo el enfoque de este tema, quiero un poco rescatar también esa parte bíblica de la palabra de Dios, por una sencilla razón. Estamos también celebrando esas conferencias dentro del contexto de los 60 años de la Constitución Dei Verbum que celebraremos el próximo año, concretamente el 18 de noviembre de 2025, porque en el 65 fue proclamada. Y en el número 21, ahí los padres conciliares pusieron: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos aquí estas dos mesas, la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo de Cristo, las dos formas en las cuales Dios nos sale al encuentro, entra en diálogo con nosotros. Yo recuerdo en el año 2005 participé en un congreso, eran 40 años de la Dei Verbum. Había también, Federación organizó un congreso en Roma y ahí estaba Cardenal Martini hablando justo de este tema. Y él decía: miren qué grande tenemos en nuestras iglesias la mesa de la Eucaristía. Y qué pequeñita está la mesa de la palabra. Dice, ¿no refleja esto también la proporción de nuestro contacto con Dios? Dedicamos mucho tiempo a la Eucaristía, hora santa, adoración del Santísimo, visitas al Santísimo. La espiritualidad eucarística la tenemos muy desarrollada, pero esa de la palabra de Dios, que está al mismo nivel, según el concilio, la tenemos un poco descuidada. Por eso también, últimamente, el Papa Francisco, gracias también a la iniciativa de la Federación, nosotros proponíamos un año de la palabra de Dios y nos salió una cosa casi mejor, porque el Papa Francisco introdujo, justo ayer celebramos 5 años desde este evento, publicó este documento Aperuit Illis y estableció el domingo de la palabra de Dios. Establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario, digamos entre nosotros que cae normalmente a finales de enero, esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno, porque es también este tiempo de la semana de oración por la unidad. Y lo que dice en la última frase: las comunidades encontrarán el modo de vivir este domingo como un día solemne. Entonces, gracias a este decreto del Papa Francisco, tenemos completado este cuadro de fiestas del encuentro con Dios. Ya no solamente la fiesta de Corpus Domini, donde celebramos la presencia de Dios en la Eucaristía, pero también tenemos este domingo de la palabra de Dios, donde celebramos la presencia de Dios en su palabra. Algunos decían: ¿y qué? ¿Que este domingo de la palabra de Dios nos anula los domingos bíblicos que hacemos en septiembre? No, 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 no. Las semanas bíblicas, los domingos de la Biblia, son estos espacios pastorales formativos. Y el domingo de la palabra de Dios es para que celebremos, recordemos y fomentemos nuestro encuentro con Dios a través de su palabra. Eh, en el mismo número, a continuación, ahí se dice que toda la predicación de la iglesia, la Dei Verbum, toda la predicación de la iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Porque en los libros sagrados el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos,
para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma y fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por esta razón es que también estamos hablando, fíjense, ya estaba en el concilio, pero ahora veremos que un poco antes también, esta idea de que la palabra de Dios tiene que ser el centro de la vida y la misión de la iglesia. Pero creo que también conviene, yo soy un poco maniático en esto, subrayar qué es la palabra de Dios, porque tenemos también por incidencia de las iglesias protestantes, de esa idea de sola escritura de Lutero, tenemos tendencia los católicos, sobre todo en los Estados Unidos que estoy observando yo, donde muchos católicos son post-evangélicos, mucha gente de las iglesias evangélicas pasa a la iglesia católica con esta idea muy bíblica o reducida de la palabra de Dios, identificándola con la palabra, solo con la palabra de la Biblia. El Papa Benedicto, en el año 2010, en esa exhortación Verbum Domini, después del sínodo La Palabra de Dios, nos recuerda que la expresión la palabra de Dios se refiere sobre todo a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Este Verbo eterno se ha encarnado, palabra que estaba junto a Dios, recordemos el prólogo de Juan, se hace carne y se hace uno de nosotros, el Verbo encarnado. Y después, en el mismo número 7, continúa el Papa Benedicto diciendo, pero también este liber natura, la naturaleza, el mundo. Recuerden cuando Dios va creando el mundo, dice, hágase, hágase, y esa palabra que Dios pronuncia se materializa en el mundo que nos rodea. Entonces, el mundo que nos rodea, la historia de la salvación, ahí también la palabra de Dios está presente. La palabra predicada por los apóstoles, recogida después en la Sagrada Escritura, es también la palabra de Dios. Y sobre todo también el Jesús que vive en la iglesia. Por eso dice, el Papa al final nos recuerda que la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Esto viene también confirmado, después lo podrán leer. Entre paréntesis digo, yo después mandaré en PDF esta presentación, así que podrán bajarla del blog de la página de la Federación. Para algunas cosas voy a ir un poco más deprisa para no perder tiempo en lecturas. Entonces, el nuevo directorio de la catequesis del año 2020, que pasó un poco desapercibido porque era en tiempo de la pandemia cuando lo publicaron, hablando de la Biblia en la catequesis, dice que la palabra de Dios no se agota en la Sagrada Escritura, porque es una realidad viva, operante y eficaz. Y prácticamente nos repiten lo mismo que ha dicho el Papa Benedicto. Entonces, tenemos este famoso por latinoamericano, creo que la idea original vino de Carlos Mesters, o él por lo menos la visualizó de esta manera, que la palabra de Dios no se reduce a la palabra escrita en la Biblia. Dios nos habla también en la vida y Dios nos habla en la comunidad. Cuando leemos la palabra de la Sagrada Escritura en el contexto de la vida y en comunidad, ahí escuchamos al Dios que nos habla hoy, aquí y para nosotros. Ninguno de estos elementos puede faltar porque justo esta es la riqueza, la plenitud de la palabra de Dios. Y eso no es nada nuevo. Fíjense, esta iglesia de Cabucín, en Capadocia, es el siglo, creo, cuarto después de Cristo. Son los orígenes, prácticamente primeros siglos de la iglesia. Está llena de escenas bíblicas. En estos templos, llenos de imágenes bíblicas que se usaban para la catequesis,
porque no todos sabían leer, pero sí, eso es la famosa Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, Biblia en dibujos. La comunidad como estaba inmersa en la palabra de Dios, celebraba, aprendía en la catequesis, es, y justo haciendo referencia a la palabra de Dios. Palabra de Dios estaba envolviendo lo todo. Entonces no estamos inventando nada nuevo, solamente recuperando esta idea de los orígenes del cristianismo. Aclaradas esas cosas, pasemos ahora a esta idea de la misión, de forma también bastante reducida. ¿Cómo se presenta esta idea? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué proclamamos la buena nueva de Cristo al mundo? Y la respondo enseguida, porque la iniciativa viene de Dios. La misión no es nuestra. Es Dios que realiza su misión. Es la missio Dei, esa expresión latina que usamos, que por cierto que la recuperó un protestante, Karl Barth, y los católicos pronto la hemos retomado y la estamos desarrollando en ese sentido justo de que no somos nosotros los protagonistas, es Dios que realiza su misión en el mundo. Recordemos algunos textos, algunas imágenes que nos ayuden un poco a reflexionar sobre esto. El texto del Éxodo 3, cuando Dios se revela a Moisés y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. Como conozco sus sufrimientos, he bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora debes ir, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Fíjense en este bonito juego de palabras o esta sucesión de misión. Dios dice, es un Dios que no es un Dios insensible, lejano, un Dios que ve, que escucha, no solamente oye, pero escucha y conoce, en ese sentido profundo de conocer que tenemos en la Biblia. He visto, he escuchado, conozco, he bajado para arrancarlo, entonces yo te envío y ve tú y hazlo. Es Moisés que realiza esta misión, esta obra de Dios. Dios no interviene directamente, Dios interviene a través de Moisés, que es el que realiza esta misión de Dios. Cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio leemos esa advertencia que Josué hace al pueblo: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, dándote ciudades grandes y hermosas que tú no construiste, casas repletas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas ya excavadas que tú no excavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando comas y quedes satisfecho, cuídate. No te olvides del Señor que te sacó del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Este texto está escrito un poco post factum, porque de hecho los judíos se estaban olvidando, se estaban haciendo ellos los protagonistas. Y este texto les recuerda, recuerden, todo lo que tienen es un don. Las casas donde viven, los campos que cultivan, no son suyos. Dios se los ha dado. Él es el que actúa, les ha dado todo eso. Entonces sigan los valores de Dios. Pero no siguieron. Sabemos, viene el exilio
que es una gran derrota o una gran, podríamos decir en términos psicológicos, depresión, porque he puesto aquí tachados esos tres pilares de la identidad judía del pueblo de Dios. Tenían tres cosas que los identificaban: la tierra que les ha dado Dios, el rey, que es el símbolo de unidad, de cohesión del pueblo, de todas las tribus, y el templo, que es la señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando ocurre el éxodo, el exilio, ahí por el año 587, se quedan sin tierra porque los llevan casi todos fuera de la tierra. El rey es llevado y muere en el destierro, se quedan sin tierra, sin rey, y el templo es destruido. Se quedan sin nada. Se quedan como esta imagen que tenemos en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, de los huesos secos, sin vida, sin ánimo, sin nada. Y son los profetas, Ezequiel, que parece que como niño fue llevado al exilio, creció en el exilio, pero él desarrolla esta esperanza, tiene esa vivencia de Dios, esa experiencia, y él anuncia este cambio de la suerte, ese espíritu que entra, espíritu de Dios, que va a revivir el pueblo. En el tiempo del posexilio tenemos como tres corrientes de tres proyectos de reconstrucción basados en esa experiencia del exilio, de la derrota. Una teología que ya tiene sus raíces en tiempos de crisis, antes del exilio, es así llamada la teología deuteronomista, porque en el libro del Deuteronomio es donde está más presente. Es este esquema de, bueno, debería haber puesto primero alianza. Dios establece la alianza con el pueblo, pero el pueblo peca, rompe esta alianza. Viene el castigo de Dios, así interpretan ellos el exilio y todos los desastres que les pasaron, que Dios los ha castigado por el pecado. Viene la conversión y la renovación de la alianza. Y prácticamente este círculo se va repitiendo. Dicho sea entre paréntesis, este modelo lo hemos hereditado también en algunas corrientes de espiritualidad nuestra cristiana. Alguna gente también mira esto como que así funciona nuestra relación con Dios. Nosotros pecamos, Dios nos castiga, nosotros nos convertimos y estamos de nuevo a buenas con Dios. No es de todo así, pero bueno, es una forma de entender la vida. Otra corriente es esa de la corriente basada en el culto y en la ley. Hemos sido infieles, por eso hoy diríamos como una corriente espiritualista, mística, más reducida a lo sacro. Así mantener la relación con Dios, ser fieles a Dios en el culto y en la fidelidad a la ley de Dios. Y después está esta que me parece la más interesante y que de hecho es la que se desarrollará también a lo largo de la Biblia y entrará en el cristianismo. Es esa corriente de los discípulos de Isaías, Deutero y Trito Isaías, que usando también terminología conocida, podríamos decir que es como una especie de teología de liberación en sentido, pero no esa liberación, bueno, también política en el sentido amplio. Eh, Isaías o los discípulos de Isaías desarrollando la enseñanza de su maestro están hablando de esta liberación interior, conversión individual y nacional, liberarse de los errores y pecados del pasado, y también Dios les va a ayudar en esa liberación exterior, que van a regresar a la tierra prometida. Una cosa interesante en esto, si esos son los capítulos desde 44 en adelante de Isaías, si alguien quiere después releer estos textos.
Esa idea, ahí ya no se habla de Dios como solo Dios de Israel, Dios de la alianza con Israel, pero Dios que es Dios de todas las naciones. Es un Dios universal. Esta idea universalista se está desarrollando después de esta experiencia dolorosa del exilio. Paralelamente a esto se desarrollará también esta esperanza mesiánica. El siervo sufriente, que lo tenemos también presente en Isaías, pero también toda literatura apocalíptica, porque la enseñanza de los profetas con el tiempo tomará, porque después viene otra vez la invasión helenista y se desarrollará, el profetismo pasará a ser esa corriente apocalíptica, como diciendo, este mundo ya no tiene arreglo, Dios mismo lo va a arreglar, entonces va a construir algo nuevo. El profeta Isaías también está diciendo, he aquí que estoy yo creando todo un mundo nuevo. ¿No lo ven nacer? Conocemos este famoso texto de Isaías. Entonces, podríamos resumir toda esta idea, ese proyecto para el futuro, proyecto de la misión de Dios que realiza el siervo de Dios, que después el pueblo será este siervo de Dios, en ese texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros del pasado, renovarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas generaciones. Como ven, tenemos aquí esta idea que Dios es el que envía, Dios es el siervo. No, algunos van buscando quién es este siervo. No lo hay. Es un personaje que podríamos decir personaje literario, pero algunos dicen que habría que leerlo en clave del pueblo de Israel, que es este siervo fiel, siervo sufriente, el que lleva adelante esta misión para todas las naciones, una misión de restauración, de construcción de un mundo nuevo. Y así llegamos al tiempo del cristianismo, como dirá San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Como ven, tenemos aquí, San Pablo capta esta idea de la misión de Dios, del actuar de Dios en la historia. Dios toma iniciativa de nuevo. Dios entra en nuestra historia, envía a su Hijo, lo mete dentro de nuestro mundo para desde dentro ir renovando, reconstruyendo la alianza. Y no por casualidad, Lucas en su Evangelio nos presenta esta escena cuando Jesús llega a Nazaret, donde se había criado y entró según su costumbre en la sinagoga el día del sábado, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen,
lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Antes de analizar este texto, su mensaje, quiero invitarles que se fijen en la construcción, porque aquí tenemos escondido, eso nos puede servir también como una idea cómo leer los textos. Fijémonos en las palabras. Como ven, al inicio y al final tenemos la sinagoga. Esa sinagoga es, esa palabra sinagoga, nosotros hoy subrayamos, metemos cursiva, metemos negrilla. Sabemos que los escritores de antes no tenían, hacían la estructura poniendo en cierto orden las palabras. Entonces la palabra sinagoga aquí nos demarca. Esta es la unidad del texto. La escena siguiente ya es otra cosa. Después, Jesús se levantó y se sentó. Le entregaron el volumen y lo devolvió al ministro. Desenrolló el volumen y enrolló el volumen. Entonces, como ven, tenemos una simetría perfecta. Si lo ponemos ahora un poco ordenado según estos verbos, ¿qué nos aparece en el centro? En el centro nos aparece es la forma quiástica, así llamada técnicamente, que usan los escritores de aquella época para subrayar qué es lo importante. Lo importante es lo que está en el centro. Acuérdense de este himno de Filipenses, Cristo Jesús bajó hasta la cruz, va como bajando y después por eso Dios lo elevó. Entonces tenemos un movimiento de bajada y de subida y en el centro está la cruz. Aquí en esta simetría, en el centro tenemos el texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Punto final. ¿Se acuerdan que había en el texto de Isaías a continuación? El desquite, la venganza de nuestro Dios. Y Jesús corta el texto, o Lucas le hace cortar el texto a Jesús antes de la venganza. Por eso se quedaron todos con la boca abierta, porque claro, estaban bajo la ocupación romana, que por fin Dios va a llegar y se va a desquitar de los romanos y Jesús les quita lo más importante. ¿Quién se ha creído él? Pero Jesús justo subraya este año de gracia, esta idea de Isaías, un Dios para todos, un Dios que reconstruye la armonía. Para eso Jesús es ungido, para eso es el enviado. Jesús es el enviado del Padre para restablecer la armonía en el mundo. Él mismo, el evangelista Marcos, al inicio de su evangelio nos dirá: después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea, allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Qué es esta buena noticia? Si leemos el Nuevo Testamento, vemos que este evangelion, la buena noticia, puede ser tres cosas. Marcos titula Comienzo la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. La buena noticia de Jesús. Entonces Jesús mismo, Él es la buena noticia de Dios para la humanidad. Segunda cosa, en Mateo, Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Entonces, aquí la buena noticia es el contenido de la enseñanza de Jesús, lo que Jesús va anunciando. Y
tercera, bueno, hay una cuarta, tercera es en la carta a los romanos. San Pablo dice, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria, he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo. Entonces es la buena noticia acerca de Jesús, su muerte, resurrección, su vida, todo esto. eh, la predicación acerca de esto es la buena noticia, la que da sentido a las vidas humanas. Y la cuarta, el Evangelio, es el género literario. Nosotros tenemos los 4 evangelios, pero bueno, en cuanto al contenido, al mensaje, pues son esas 3 dimensiones. Pero si nos fijamos en el uso de estos verbos, evangelio, evangelion, y evangelizo, evangelizar. Eh, en los evangelios está poco presente. La palabra evangelio en Marcos aparece apenas 4 veces. Evangelizar o anunciar el evangelio aparece solamente una vez. En Mateo, disculpen. En Marcos, evangelio 8 veces. Lucas 10 veces. Lucas es más de evangelización, es más misionero. Aparece 10 veces y en los Hechos 15. Pero si llegamos a Pablo, allí la cosa se desmorona porque tenemos 60 veces, solo en las cartas originalmente paulinas, 60 veces Pablo usa el Evangelio en ese sentido de la buena noticia de Jesús, y evangelizar 21. Y en los deuteropaulinos, en las cartas postpaulinas, 12 veces y 2. Y después otra vez, otros escritos muy poco. Entonces, Pablo es el misionero, el que proclama el Evangelio, como él mismo dirá en la carta a los Galatas: quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia, el Evangelio, que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo es apóstol de Jesucristo porque él dice, yo encontré al Señor, y él anuncia a este Señor. Y después en la carta a los Corintios, esa famosa frase: si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Entonces, el cristiano, como Pablo, que descubre, recibe la buena noticia de Jesús, se hace misionero. Entonces, este es también el mensaje, sobre todo del Evangelio de Mateo, que la iglesia, la comunidad de discípulos, es la que continúa la misión de Jesús. Jesús, enviado del Padre, realiza la misión del Padre, y la misión enviada por Jesús realiza la misión de Jesús. En el capítulo 10 de Mateo, por el camino proclamen el reino de los cielos, que el reino de los cielos está cerca. Curan a los enfermos, resucitan a los muertos, purifican a los leprosos, expulsan a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Y este solemne envío del final del Evangelio de Mateo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia continúa esta misión de Dios. En ese contexto también debemos situarnos nosotros hablando de nuestra misión hoy y de esta misión a la que se nos invita, sobre todo en el contexto de Norteamérica y de Estados Unidos después de este Congreso Eucarístico, a la misión eucarística o la misión cristiana, completándolo con la palabra de Dios que hemos mencionado al inicio. Y si nos fijamos en los 4 pilares que proponen, porque eso es solo tomado del folleto
que se propone para este año, se habla de un encuentro eucarístico, un cristiano que se encuentra con Dios en la Eucaristía, una identidad eucarística, desarrolla esa identidad de comunión, una vida eucarística y la Eucaristía que lo lleva a la misión. Esto creo que los obispos norteamericanos lo han tomado prestado del documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos, cuando ellos hablan en esa asamblea del CELAM, el documento final, el camino del discípulo misionero. Encuentro con las fases de ese discipulado. El encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Uno se encuentra con Jesús, eso lo lleva a la conversión. Convertido, va desarrollando, va creciendo, se convierte en discípulo, se va formando para entrar en la plena comunión de la iglesia, la comunión eucarística, y de ahí nace la misión, quiere compartir esa vivencia y lo lleva a los demás. Entonces, claro, es el mismo itinerario. Por eso creo que para darle contenido a esta misión podemos tomar las ideas también de Aparecida y esto nos va a enriquecer también en ese sentido de la misión. Entonces, primera etapa es este camino del discípulo misionero, es el encuentro con Jesucristo. Y creo que es más rico esto comenzar por este encuentro individual con Jesús a través de su palabra. Recordemos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Eso es la verdad cristiana de salvación. Nuestra salvación viene en el nombre del Señor que murió y resucitó por nosotros dándonos vida, plenitud de la vida. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo escucharán hablar de él si nadie les anuncia? ¿Y cómo lo anunciarán si nadie es enviado? Por eso está escrito que hermosos los pies de los que proclaman buenas noticias. Es verdad que no todos obedecieron al Evangelio, por eso dice Isaías, Señor, ¿quién creyó nuestro mensaje? Por lo tanto, dice Pablo, la fe proviene de la escucha del mensaje y la escucha por la palabra de Cristo. Entonces, ese primer contacto es escuchando la palabra. La vivencia de la Eucaristía vendrá después. Recordemos que en la iglesia primitiva, iglesia original, los que no estaban bautizados, los que estaban en formación todavía catecumenal, no participaban en la Eucaristía. Abandonaban el templo o la asamblea después del Evangelio y después los bautizados continuaban con la Eucaristía. Entonces, este encuentro con Jesús, este conocimiento del plan de Dios, se da a través de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Dice ese documento de Aparecida, número 247, justo eso, que al iniciar una nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina, de cualquier parte, se dispone a emprender a partir de esta Conferencia General Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por esto hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Del contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Entonces, si hablamos de la misión, tenemos que hablar de las formas que tenemos, no solamente de formación bíblica de los que ya están dentro,
sino de cómo facilitamos el contacto con la palabra de Dios a los que no la conocen, o a lo mejor los que la rechazan, porque no la entienden. Entonces, toda cuestión, dependiendo del contexto, misiones populares en medios rurales, creación de grupos bíblicos donde se va estudiando, conociendo, escrutinando el texto bíblico. Hay algunas, les puse ahí la fachada de un libro, La Biblia en el Arte Occidental, algunos que utilizan los cuadros, basta entrar en cualquier galería de arte. Padre Manuel está en Chicago, al Art Institute de Chicago, vamos, hay cuadros hermosos, Jesús crucificado y otros, o las famosas ventanas de Chagall, que están llenas de contenidos bíblicos. Gente que no conoce la Biblia, no, eso les suena a chino, porque ya el joven de hoy ya no está educado en esa cultura cristiana. Entonces, estas son formas de entrar en diálogo y de llevar a la persona al contacto con la palabra de Dios. Otra cosa después son las diversas ediciones de la Biblia, sobre todo traducida al idioma materno. En América Latina, México, por ejemplo, hay todavía muchas poblaciones que estudian o leen la palabra de Dios en un idioma extranjero, porque la Biblia no está traducida a su idioma materno. Y en otras partes del mundo, India, África, todavía millones de personas que leen la palabra de Dios en un idioma extranjero. Y después, esas formas que se hacen de la Biblia dedicada a diversos grupos, acorde a sus sensibilidades. La Biblia para jóvenes, la Biblia para familia, la Biblia inmigración he visto últimamente. Y les pongo aquí un ejemplo que sacaron en Nueva Zelanda, una genial. Después entren en ese código QR y vean este. Es entrelazar la vida de los jóvenes con los personajes bíblicos. Una idea, claro, el autor de la idea es un señor, un católico que trabaja con sociedades bíblicas de Nueva Zelanda porque su sobrino se suicidó. Él quedó tan impactado y dice, no, no, hay que ayudarles a los jóvenes a encontrar el sentido de la vida. Entonces va entrelazando con materiales audiovisuales una cosa muy interesante. Estas son las formas de hacer la misión, de poner la persona en contacto, para que entre en contacto con Dios, lo descubra y tal vez llegue a este proceso de conversión, de hacer, de apropiarse de este mensaje. Y otra vez, la Aparecida nos habla de este encuentro con Jesús vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad. Y habla al final de una necesidad de un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual. No se trata de estudiar la Biblia, se trata de entrar en contacto, en intimidad con la palabra de Dios o con Dios mismo que me dirige su palabra, con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Y de ahí nace el discipulado. Entonces ahí nace ya, uno se bautiza, entra en la comunión de la iglesia y ahí podemos hablar de la formación en la fe, sobre todo en la catequesis. Ahí otra vez les cito el directorio para la catequesis, que nos recalca eso, que la palabra de Dios no se agota en la escritura, porque es una realidad viva. Entonces uno, la catequesis debería no dar contenidos intelectuales, pero desarrollar vivencias de crecimiento en esa relación con Dios. Entonces, la catequesis, los círculos de estudio bíblico, que son como la continuación de esta catequesis, donde se estudia, profundiza la palabra de Dios. Otra dimensión son espacios de oración bíblica, círculos de lección divina, retiros y ejercicios bíblicos, escuelas de oración bíblica. Algunos comienzan a rezar de nuevo las vísperas, los salmos, oración bíblica. Profundizar esta relación con Dios. Lo que tenemos muy conocido, semanas, jornadas bíblicas,
todo eso es la parte del discipulado, de ayudar a los fieles cristianos a profundizar en esta relación con la palabra de Dios. Y ahí llega justo un cristiano maduro de todo, no porque maduramos toda la vida, la comunión y la vivencia sacramental. Aquí entra la vivencia plena de la Eucaristía y lo que nos habla justo este directorio de la catequesis. La palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. Y la Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico. Citan al Verbum Domini número 55 del Papa Benedicto. Entonces, de esta vivencia eucarística nace de nuevo la misión. Ite missa est es la misión. Salid de fuera de la Eucaristía, vayan y anuncien este amor de Dios, vívanlo en la vida ordinaria. Entonces, eso es lo que dice también el Papa Francisco en ese documento Evangelii Gaudium. Las Sagradas Escrituras son la fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Entonces, esto es también lo que citan en su documento para la misión eucarística los obispos norteamericanos, citando el Evangelii Gaudium 269 de Papa Francisco. El sacrificio de Jesús en la cruz no es más que la culminación de la forma en que vivió toda su vida. Movidos por su ejemplo, queremos entrar de lleno en el tejido de la sociedad, compartiendo la vida de todos, escuchando sus preocupaciones, ayudándoles material y espiritualmente en sus necesidades, alegrándonos con los que se alegran, llorando con los que lloran, unidos con otros, nos comprometemos a construir un mundo nuevo. Este, a mi modo de ver, es el sentido bíblico que le podemos dar a este año de la misión eucarística que proponen los obispos norteamericanos para los fieles católicos de Estados Unidos. Este es también, en breves rasgos, el por qué nosotros, como cristianos, anunciamos el Evangelio, anunciamos a Jesucristo. No por imponerlo, sino por compartir esa profunda vivencia que tenemos como fruto de nuestra relación con Dios a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Como ya saben, como ya lo avisó también el Padre Manuel al inicio, en este blog estará el contenido de esta presentación y podrán releerlo y usarlo si les convence y les gusta y si quieren. De mi parte es todo. Muchas gracias y si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto o aclaración o protesta, con mucho gusto y con toda También se confianza. vale, cómo no. Gracias, Padre Jan, y gracias por este esfuerzo. Y aunque te ves más despierto que yo, más lleno de vida, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que aprendieron que les causó un poquito de novedad acerca de esta gran conferencia? Pueden abrir sus micrófonos o levantar su mano. Sí, Fabio y Alejandrina. sí, perdón, es Gracias. que no encuentro mi manita. Pues la verdad que me gustó mucho todo lo que él presentó y me llamó muchísimo la atención eso de que la Eucaristía y la palabra de Dios realmente
nos sirven para alimentar el espíritu, sobre todo porque hemos estado en muchas pláticas y muchos cursos gracias con el padre Manuel y con todos ustedes, ¿verdad? Pero a veces llega un momento en que uno dice, bueno, es que todo es misión, todo es venir a hacer la diferencia, ¿verdad? Porque al final es el reino, ¿verdad? Pero entonces hay gente que me dice, mira, entonces si todo es misión, ¿y dónde queda la Eucaristía? Y entonces ahorita creo que me dio una gran respuesta, porque al final si no nos alimentamos, ¿cómo salimos a hacer misión, verdad? Entonces, al final decirles que la misión eh, nace desde la Eucaristía y la palabra, y entender al final estar creciendo en la palabra de Dios, porque eso es lo que nos hace que la misión sea real, ¿verdad? No sea lo que creemos nosotros solo de ir a ayudar y asistencialismo, sino realmente hacer que la gente sea libre con todo lo que nos ha enseñado Ariel y todos esos cursos que hemos tenido, ¿verdad? Que al final es bueno, ¿verdad? Que entendamos que si no nos alimentamos, el espíritu no tiene esa fuerza para enfrentarse a lo que está viviendo, ¿verdad? Y tengo otra duda, pero no sé si me la pueden responder, que es, Diga. es que siempre me ha generado un conflicto cuando pasó como a tercera diapositiva y habla todo lo del pueblo de Israel y que les dice que ellos tienen que gobernar las naciones y, ¿verdad? De todo lo que dice ahí. Y cabal con lo de la guerra actual, no sé, me genera un dilema en mi cabeza, porque pareciera que perdón, pero No, es que no, no, no. decirlo porque, Hay no sé. un, yo no quiero hacer publicidad, pero acaba de salir un libro escrito por Rafael Aguirre, El uso político de la Biblia. Entonces, yo le recomendaría este libro porque se abusa y también hubo, en la Biblia también hay esas corrientes, algunas corrientes muy nacionalistas, como les decía, hay diversas corrientes dentro de la enseñanza del mensaje bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, que estaban presentes en el pueblo, igual que nosotros. Hay movimiento carismático, están los del movimiento de Juan 23, están comunidades de base, tenemos varias fracciones, entonces esto también había en el pueblo de Israel y esto está reflejado en la Biblia. Entonces, claro, hoy en día con la Biblia podemos justificar porque tomamos una partecita, la desarrollamos y la aumentamos y ya tenemos ideología hecha. Entonces, esto es lo que usan también. Claro, el tema de Israel y Palestina y todo, en fondo es una guerra fratricida porque son entre primos hermanos que están, claro, la tierra esta es como nosotros. En Polonia estamos, hay una comedia también que por dos dedos del lindero que le arró uno lo estaba matando. Entonces por la tierra y por la herencia hoy también la gente se va matando. Eso es en fondo el conflicto que está viviendo allá. Pero eso poco tiene que ver con la Biblia, es más política que Biblia. Gracias, Muchas disculpe la gracias, pregunta. gracias. No, ya van a poder dormir tranquilos, ¿no? Gracias. No, Gracias. no. Ok, Guillermo y ahí Guillermo, Sí, buenas noches para nosotros de Argentina, de Villa Luisa, un pueblito chiquito. Bueno, agradecerle al padre Jan, muchísimas gracias por la exposición y en estas pocas palabras nos ha aclarado un montón de cosas, ¿no? Acentuó lo que dijo sobre el ambón, ¿no? Que muchas veces no le damos la importancia de tener la mesa de la palabra tan chiquita, ¿no? Bueno, eso me llama la atención. Y otra es que muchas veces nuestro párroco nos decía que de aquellas personas que no podían acercarse al sacramento de la comunión por diversas situaciones particulares de sus vidas, ¿no es cierto? Y les decía, pero ustedes pueden comulgar y comulgan con la palabra. La importancia también de comulgar con la palabra, a pesar de que no poder recibir la Eucaristía y hacer a lo mejor la comunión espiritual, ¿no? Pero ya estamos comulgando con la palabra. Eso me llamó mucho la atención y se lo agradezco
por la reflexión y para aclararnos las ideas. Muchas gracias, mucho gusto. Yo incluso lancé la idea la semana pasada en el encuentro, estuve con los biblistas de México y lancé la idea y la seguiré promocionando. ¿Por qué no vamos creando también, donde es posible, en las iglesias más grandes establecidas, igual que tenemos la capilla del Santísimo, ¿por qué no tenemos una capilla de la Palabra de Dios? Donde haya un espacio donde uno se pueda centrar, igual que vamos a la capilla del Santísimo para la adoración, podemos ir a la capilla de la Palabra de Dios para centrarnos en esta forma de encuentro con Dios. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Cuando hablamos, la liturgia nos habla de las dos mesas, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, pero como bien lo dijo el padre John, una mesa creció mucho, 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 y la otra como que todavía nos queda por desarrollar, pero todo esto estamos aquí aprendiendo. Adalberto, Sí, buenas noches, buenas noches. Buenas Sí, noches. la verdad que es muy lindo lo que estamos escuchando, padre. Muchísimas gracias. Y lo que dice el padre Manuel me llama sumamente la atención porque hay una gran asimetría entre un gran alimento eucarístico, un gran banquete eucarístico, pero hay un desconocimiento muy grande, por lo menos acá en la parroquia que estoy acá, sobre el tema bíblico. Sí, se habla de los sacramentos, hay catequesis en los sacramentos, pero no hay todavía esa conciencia de lo que usted decía, padre, de formar una escuela o cursos bíblicos. Y los mismos sacerdotes, de alguna manera, son, yo diría, responsables de esto. Acá tenemos en la diócesis de Quilmes algunos profesores que nos han enseñado cuestiones bíblicas, después yo me conecté con Claritiene, que es una bendición, con Ariel, etcétera, etcétera, pero los mismos sacerdotes, y yo le quiero hacer una pregunta en relación a esto. Yo veo que muchos sacerdotes muchas veces predican algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la lectura de la palabra, con el Evangelio o con los salmos o con las palabras del Antiguo Testamento. Se habla de cosas muy generales. ¿A qué se debe eso, padre? ¿A que hay que reevangelizar a los mismos sacerdotes? Ni hablemos de los laicos también, por supuesto. ¿Cómo lo ve usted la situación? No sé, desde su visión tan clara y tan sabia. En el Gracias. año 2019, cuando tuvimos el congreso aquí en Roma, fuimos todos los participantes a la audiencia con el Papa Francisco. Y dice el Papa Francisco, ay, Federación Bíblica, les quiero pedir una cosa y si me lo cumplen ya han hecho todo el trabajo. Ayuden a los sacerdotes a predicar bien. Entonces, es un problema generalizado. Yo creo que viene de la formación. Hay homilética, pero es más el arte de hablar. Hablan de la forma, pero no el contenido. Y lo que estamos trabajando desde la Federación Bíblica también, pero llegamos un poco tarde cuando ya el pensum o el currículum estaba establecido, porque los candidatos para el sacerdocio estudian exégesis, pero no estudian, no se les forma en espiritualidad bíblica, pastoral bíblica. Había un obispo que decía a los sacerdotes, un obispo de Polonia, decía, ustedes prediquen en cada misa, aunque sean 2 minutos, pero no por la gente, sino por ustedes, para que se sientan forzados a leer el texto bíblico y transmitirlo después a los demás. Entonces sí, no hay que generalizar, pero yo creo que es un problema mayoritario. Eso de la predicación y de hablar, no hablar de sí mismo, no predicar a sí mismo, no hacer política, porque hay mucho de esto también, sino transmitir el mensaje cristiano, el mensaje de la palabra de Dios de ese día. Hay también, y eso también se practicó desde los inicios de la iglesia. Mi compañero que estudió las reducciones jesuíticas en Bolivia y Paraguay,
descubrió cantidad de materiales homiléticos, ayudas homiléticas de aquella época también que se usaban. Entonces no es ninguna vergüenza, nadie nace como un genio predicando, de usar también buenos recursos homiléticos. Entonces eso también es parte de lo que se hace en la Federación Bíblica, lo que hacen algunos biblistas, hacemos varios, que preparamos recursos homiléticos para otros. A veces, pues si el padre del turno tiene problemas, pues regálenle algún, en el cumpleaños o en alguna fiesta aniversario, pues un libro eso con esquemas de buenas homilías. Bueno, ahí tienen ya los grandes retos que nos están planteando cuando leemos de verdad. Y eso es lo que enseña la iglesia, porque a veces cuando uno lo dice, lo tachan así como, ay, eso ya parecen protestantes. Esto es los documentos de Jacqueline. Muy buenas noches. Gracias por esta gran exposición. No sé yo, pero no sé, ¿ustedes le escuchan bien? No se oye. Es Ya- que una amiga me dijo de Quito que tienen cortes de luz, entonces eso puede ser la causa también. También en Quito, yo pensaba que solo en Cuba. No. Bueno. Pues, y no, ya ni problemas, ya se fue, ya se salió la hermanita. Bueno, a ver Re- si puede entrar. Regresó con la imagen, pero no sé. Emma Castañón. Sí, buenas noches. Buenas 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 noches, noches. noches. padres. De veras que me da mucha alegría poder participar y escuchar acerca de la mesa de la palabra de Dios y la mesa de la Eucaristía, porque no había escuchado estas dos formas. Mi abuelito decía, las escobas tienen un lugar, ¿y por qué la Biblia no va a tener un lugar? El televisor tiene su lugar, ¿y por qué la Biblia no? Entonces, ahora de pequeños sí estábamos acostumbrados a tener un espacio para la Sagrada Escritura, una mesita con su mantelito, y yo sigo siendo eso. Ahora en el mes de septiembre, en el mes de la Biblia, le hicimos su altar y yo le digo a mis jóvenes, aquí es donde debemos el lugar adecuado para orar. Y cuando ya vamos a la iglesia, el encuentro de la Santa Eucaristía, pero más nos hemos centrado en ella y se ha quedado un poco atrás el desconocer qué es la Biblia, por qué sus contenidos, y de veras que yo oro mucho a Dios por ustedes para que siga adelante dándonos estos cursos, porque son muy pocos los sacerdotes que se dedican a ver un espacio, cómo formar a los peligreses, los laicos, y por lo consiguiente, ¿no? Pues entonces, ahí la misma forma decía mi abuelito, ¿verdad? Católico ignorante, seguro protestante, decía, porque no se estudia. Entonces, qué bonito es, de veras, me da mucha alegría y yo estoy muy contenta porque me hayan aceptado también participar. Que Dios los bendiga y una buena noche. Muchas gracias, Gracias. hermano. Gracias por sus palabritas tan lindas, tan tiernas. Jacqueline, no sé si gusta abrir solamente su micrófono para compartir, porque no tenía muy buena comunicación. No. Sí, bueno, decía sobre el descuido que se ha dado, ¿no? De la palabra y que yo he ido descubriendo también ir meditando la palabra cada día, las lecturas de cada día, que muchas veces como un desconocimiento. Yo antes iba los domingos, pues sí, y escuchaba la reflexión los domingos, los jueves, pero porque no podía ir todos los días a misa, pero ese meditar la palabra y ahora en tantos medios que hay, que a veces se dice no se tiene tiempo, pero cómo
ir también, y eso me ha ayudado pues a ir a conocimiento más a Dios, a la persona de Jesús, desde ese contemplar la palabra y ha impulsado, ¿no? En mi compromiso misionero a través de la palabra, y cómo falta, ¿no? Como empujar, solo se espera, y a veces una palabra poco encarnada en la realidad cuando se va a misa, ¿no? O sea, la palabra de Dios, Dios nos habla a través de todo, a través de la vida, de la realidad, y cómo ir aterrizando eh, la palabra, lo que voy escuchando en la vida y en mi propia vida. A lo que me voy invitando es entrar en ese contacto íntimo con la palabra de Dios y con Él. Entonces, bueno, eso es algo que me llamaba y quería, ¿no? Como ese compromiso también a ir transmitiéndolo, ¿no? A los otros. Yo oro, bueno, con rezando hoy, otros, otros medios, a veces cuando no tengo mucho tiempo, y cómo compartirlo también a otros. Gracias, Eso. Jacqueline, por sus comentarios y qué bueno que esta reflexión le ayude a seguir madurando en su fe. No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. Si no, vamos a dejar ya dormir al padre Jan. Ahora Eh, que me he despejado. Ahora, no, hombre, ahora él nos va a dormir a nosotros aquí. No, padre Jan Estefano, te damos de verdad las gracias con esta tarde, noche, mañana que nos has comenzado a cuestionar cómo podemos hacer que también la mesa de la palabra se encarne. Esta es una idea muy bonita, muy provocativa de tener también la capilla a la palabra. Muy bonita, sería muy interesante ver incluso que la gente esté leyendo o que estuviera allí alguien también predicando acerca de la palabra, enseñando así. Sería algo Sí, interesante. hay varias formas y prácticas. Yo he visto, bueno, yo viajo, saben que el Verbo Divino es la Sociedad del Verbo Divino, SVD, y algunos maliciosos dicen suelen viajar demasiado. Sí. Yo como secretario general de la federación viajo mucho por el mundo y veo diversas experiencias. Y por ejemplo, hay en algunos lugares que ponen como un rollo de papel y la Biblia al lado y el esfero, el bolígrafo, e invitan a la gente que transcriba el texto bíblico. Entonces, por el mismo hecho de transcribir, eso pasa por mi cerebro, pasa por mi corazón, lo voy escribiendo, entonces es como ir plasmando la palabra de Dios con mi propia letra. Entonces hay lectura continua, hay esos maratones, bueno, ahí he Ayer visto. hicimos un maratón bíblico sobre el Evangelio de Marcos. Pero mira, eso es unas buenas ideas. O sea, todo lo que uno hace para que la palabra de Dios llegue a la gente, ya no podemos hacer más. Ustedes tienen que, ya no podemos nosotros meterlos al cerebro, meternos ahí en su cerebro y decir así, así, así. Hermanita, Gisela. Gracias, padre. Ay, se fue. Juan, Ay, no, ya. aquí le escuchamos. Ya, se me fue la imagen, pero bueno, era un poco decirle que, por ejemplo, aquí en Ecuador, el centro del Verbo Divino, el padre Lauren siempre los domingos hace estos encuentros de leer la palabra de vida, ¿no? Y yo soy del movimiento de los focolares y estoy en el ecumenismo, entonces para nosotros es una riqueza participar con los pastores que tienen esto de tener la palabra de vida primordial y nosotros los católicos tener esta riqueza de la Eucaristía, ¿no? Entonces uno se alimenta tanto de la parte católica como parte de los evangélicos. No sé, es para nosotros es esta oportunidad de escucharles a ellos también, ¿no? Porque son también muy preparados en la Biblia, ¿no? Eso, Sí, gracias.
Sí, sí, yo en Ecuador sí he participado también, bueno, en varios niveles teníamos lo llamamos desayunos ecuménicos, nos Ujú. juntábamos ahí varios pastores, sacerdotes y también cursos. Y yo siempre digo que la Biblia que nos dividió ahora se está convirtiendo también en plataforma de encuentro, de reencuentro. Entonces, por ahí anduvo una pareja menonita, César y Patricia Moya, que creo que eran colombianos, creo que ya se regresaron para Colombia. Pero hay experiencias muy... Claro, Ecuador tiene mucha presencia evangélica también, hasta el punto yo una vez echando gasolina en la gasolinera, viéndome cara de gringo, el señor dice, ¿qué? ¿Tiene una hacienda por aquí? Digo, no, soy de la iglesia. Y dice, ¿de qué iglesia? Decir soy de la iglesia no es sinónimo de la iglesia católica. Pero bueno, hay movimientos interesantes, ecuménicos y enriquecedores. Entonces yo creo que sí, que eso ayuda también. Y justo por eso lo que decía Papa Francisco, pues se puso el domingo de la palabra de Dios justo al lado de la semana de la oración por la unidad de los cristianos, también para que ayudar a ese encuentro en torno a la palabra de Dios. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, Padre Jan, te vamos a dejar que descanses. De verdad, gracias por tu tiempo, por tu generosidad y gracias por todo el trabajo que realizas a favor de la Santa Madre Iglesia en promover la palabra de Dios a través de la Federación Bíblica Católica. Yo creo que este es un trabajo a veces que uno no ve los frutos, pero créeme que habemos personas que nos motivas, que nos, nos impulsas a seguir adelante con pasión y con mucha fe, aunque no vamos a todas las partes del mundo, pero a donde vamos tenemos que llevar la palabra de Dios. Así que gracias y nos Gracias. vemos el Bueno, jueves. si ya me permites todavía publicidad, Claro que sí. febic.org. Entonces ahí entran directamente a la sección en castellano en nuestra página web, tienen noticias, materiales, cosas, porque yo descubro que la FEBIC es poco conocida, entonces todo lo bueno para conocerla. Federación Bíblica Católica, febic.org, y ahí está la página web. Aparte de la página esa, pero esa está además en inglés, de la región norteamericana que apareció aquí al final. Bueno, Y muchas gracias. es Ya, ahí donde vamos a tener la conferencia, la vamos a editar y la vamos a poner allí en el blog para que ustedes puedan repasar y puedan también seguir pensando cómo podemos hacer de la palabra el centro de nuestra vida. Muchas gracias y que tengan buenas noches. gracias.